ayer relacionó el consumo de paracetamol, el famoso Tylenol que se vende de origen estadounidense, durante el embarazo con el autismo. Dice que si una madre embarazada consume paracetamol, el hijo o el producto puede tener autismo. Ayer por la noche la Casa Blanca pidió a las personas embarazadas que no consuman este medicamento. Vea cómo lo dice el señor Trump. No tomen Tylenol. Digo, tal vez esto es un rumor, pero yo he escuchado que en Cuba no tienen Tylenol porque no tienen dinero para comprarlo. Y virtualmente pues no hay autismo. Y en otras partes del mundo que no tienen este Tylenol tampoco tienen autismo. Lo voy a decir ahora mismo y quiero decirlo ahora mismo. En otra forma de decirlo, no lo tomes, no lo tomen, no lo tomen. No lo tienen que tomar. Bueno, pues generó todo tipo de reacciones el señor Donald Trump con este comentario que no tiene ningún sustento científico. La Organización Mundial de la Salud ya respondió al presidente de los Estados Unidos, dijo que no hay evidencia científica que respalde la relación entre el consumo de paracetamol en el embarazo y el autismo. Y para hablar de este tema y de algunos otros que queremos conversar con él también, está en la línea telefónica, en la línea de Zoom, perdóneme, de A la Una, el doctor Francisco Moreno, médico muy reconocido en México por sus aportaciones durante la pandemia. Qué gusto saludarlo, querido doctor. Un gusto estar contigo, Salvador, y con toda tu audiencia. Oiga, doctor, usted como internista y como infectólogo en el Hospital ABC, ¿cómo ve estas declaraciones del señor Donald Trump? Es de verdad impresionante cómo se está manipulando los temas de salud en el gobierno de Trump. Sí, desafortunadamente no es la primera vez. Si recordamos en la pandemia, él fue el que dijo que había que ponerse cloro en las venas para quitar el COVID. O sea, Sí. este tipo de racionamiento que tiene él, si se puede decir razonamiento, porque es realmente una ocurrencia, pues hace mucho daño, porque imagínate las mujeres embarazadas que tomaron Tylenol la semana pasada, Uh-huh. pues están ahorita panicadas porque a pesar de que es una voz que no tiene ningún sustento científico, pues es la voz del presidente de los Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, esta es una declaración que yo diría es totalmente irresponsable y es una de estas demostraciones de que el populismo político cuando se mete en la ciencia, Claro. pues generalmente lo que provoca son problemas. Y no importa si es de izquierda o de derecha, ¿no? Porque acá nos decían, no pasa nada con el COVID, abrácense, no usen el cubrebocas. Allá dicen, el Tylenol genera autismo. Y lo impresionante es que lo respalde también el secretario de Salud, polémico también, el señor Kennedy, el secretario de Salud del gobierno de Estados Unidos. ¿No hay ninguna evidencia científica, doctor, de esto que dice Trump? Ninguna evidencia científica y también recordar que Robert F. Kennedy es Sí. una persona que no es médico, que no es científico, que ha sido uno de los principales promotores antivacuna en los Sí. Estados Unidos. Él trató de ligar el autismo a la aplicación de la vacuna de sarampión, rubiola y paperas, la MMR, en los años 90, algo que también carecía de sustento científico, pero desafortunadamente, como lo dices muy bien, el populismo de derecha e izquierda, de centro, es al final populismo. ¿Y cuál es la razón de hacer este tipo de declaraciones? Muy difícil de entender, pero es un presidente que dice, yo voy a resolver tu problema, y a mucha gente que tiene un hijo autismo le da la salida de decir, fíjate que no fue tu culpa, fue la de un medicamento, cuando ni fue la culpa de los papás tener un hijo Claro. autista, pero tampoco es la culpa del medicamento. Este tipo de comentarios, pues, de afirmaciones, Uh-huh. generan una sensación de incertidumbre, miedo en personas que no tienen conocimiento médico y que creen ciegamente en lo que dice una persona. Sin duda alguna, es una irresponsabilidad por donde se le vea lo que hizo el señor Donald Trump. Doctor, también lo buscamos para consultarlo porque publica usted un estudio muy interesante de la Organización Panamericana de la Salud sobre el aumento de muertes por sarampión en México. Se nos ha dicho que este brote está controlado, que se enfocaba solamente en Chihuahua, pero la verdad es que siguen muriendo niños y personas por sarampión en nuestro país. Mira, somos el segundo país en América, solo detrás de Canadá, pero en número de casos, pero Uh-huh. realmente en número de fallecimientos somos el país número uno, algo como lo que sucedió con COVID. Sí. 21 fallecidos por sarampión y el punto que creo que es muy importante es ver el grupo de edad que está siendo más afectado. Uh-huh. Niños entre 0 y 4 años. ¿Y por qué hablo de esto? Porque son los niños que se dejaron de vacunar durante la pandemia y durante el gobierno anterior, el sexenio anterior, Uh-huh. en donde la vacunación, así como cualquier tema de salud,
fue lo menos importante en la agenda. Esto lo estamos pagando ahora y desafortunadamente sarampión es una enfermedad muy contagiosa, Sí. pero esto también pone la alarma de podemos tener, como ya tuvimos también, tosferina, Sí. podemos tener difteria, podemos tener tétanos, podemos tener tuberculosis, podemos tener todas estas enfermedades que podían prevenirse por vacuna, Uh-huh. que México era uno de los mejores países vacunados en el mundo Claro. y que ahora con estos programas de salud en donde se quita el apoyo a la vacunación, pues estamos sufriendo este tipo de estragos. Sin duda alguna, porque además eran enfermedades que estaban controladas en México. No había ocasionalmente brotes muy leves, pero estaban controladas por los procesos de vacunación. Y ahora la empresa gubernamental que se dedicaba a producir las vacunas, que era Birmex, pues ahora la vemos intentando comprar medicamentos. O sea, le cambiaron totalmente el sentido. Sí, y estamos en un rezago de vacunación. Hay que decirlo, porque también las cosas buenas hay que decirlas. Creo que en esta administración Uh-huh. la Secretaría de Salud está poniendo mucho más atención Sí. en la cuestión de vacunas, pero el rezago que les dejaron es muy grande, porque ahora hay que vacunar a los que les toca, pero también buscar a aquellas personas que no se vacunaron a tiempo, que están rezagados y que son pues esa bombita de tiempo en donde ocurre una infección y al no estar protegidos, al no haber una buena protección a nivel de la población, pues existen este tipo de brotes. Claro. Es algo terrible y es una clara manifestación de lo pues criminal, negligente, como le quieran llamar, al manejo de la salud que hubo en el sexenio anterior. ¿No? Y que tuvo nombre y apellido, y hay que decirlo, se llamaba el señor Hugo López-Gatell y el secretario de Salud entonces, Jorge Alcocer. Bueno, pues ahí están las consecuencias de una política de salud que, igual que en el caso de Donald Trump, no era todo menos científica y descuidó cosas importantes como la vacunación de los niños mexicanos. Doctor, sabemos que usted no es cirujano, pero hablábamos cuando lo enlazamos de un caso lamentable que ocurrió en el estado de Durango, que está haciendo noticia porque a una niña de 14 años la sometieron a una operación de aumento de busto. La niña después de la operación regresa a la escuela y empieza a presentar síntomas que dicen que son de COVID, la internan, termina intubada, la niña termina con muerte cerebral. ¿Cómo entender esto, doctor? Primero, ¿es legal que se opere a una niña de 14 años de este procedimiento estético? No, realmente se pueden hacer procedimientos estéticos en niños, Uh-huh. pero son en condiciones pues muy particulares, Sí, un labio leporino, sí, sí, sí. una malformación congénita, pero a los 14 años hacerse una cirugía estética de busto, suena totalmente bizarro, Uh-huh. tanto que los padres hayan autorizado ese tipo de cirugía, como que haya habido alguien que se El haya médico, ¿no? atrevido a hacerla Uh-huh. y desafortunadamente las consecuencias, pues, difíciles de entender, pero pues son terribles, ¿no? Sin Yo duda creo que alguna. aquí hay responsabilidad tanto de los que permitieron que se hiciera la cirugía como de la persona que realizó la cirugía. Claro, y van a analizar, escuchamos a la fiscal diciendo que están haciendo el estudio para saber cuál fue la causa exacta de muerte, porque también detectaron COVID, pero es posible que haya sido una infección derivada de esta operación la que tuvo la niña. Puede ser una complicación posquirúrgica, puede haber sido algún tipo de embolismo, Uh-huh. puede haber sido algún tipo de reacción. Digo, difícilmente tan rápido. Algunas veces hay enfermedades relacionadas con prótesis de mamas en donde se altera el sistema inmune, Uh-huh. pero definitivamente, digo, aquí evidentemente está la muerte como el peor suceso, pero Claro, el solo hecho de haber operado a una niña de 14 totalmente. años de una cirugía estética de este tipo ya es un crimen. Sin duda No, no alguna, hay mucho que buscarle. pues sí, Y bueno, si esto se derivó en complicaciones que llevaron a la muerte, pues con mayor con razón. mayor razón. Pero el puro hecho de, a ver, yo pondré este ejemplo, es el pasarse un alto es un crimen. Sí, Y el pasarse un alto y atropellar a alguien, pues es un doble crimen crimen. mucho más castigado. Sí, sin duda. Pero debemos de empezar diciendo que una niña de 14 años no debe someterse a un tipo de cirugía como ese. Eso es importante aclararlo para la gente que nos está viendo y escuchando, que entiendan que no es legal ni es válido operar a niños por procedimientos estéticos a edad tan temprana. Pues doctor, le agradecemos de verdad, como siempre, su opinión y su punto de vista en este espacio.
Al contrario, Salvador, un saludo a toda tu audiencia y que pasen buena tarde. Igualmente, muy buenas tardes al doctor Francisco Moreno. Él es internista e infectólogo del Hospital ABC y usted lo recuerda porque lo entrevistamos mucho en este y en otros medios. En el tiempo de la pandemia se volvió una de las voces que seguían los mexicanos ante la mala información que había del lado oficial, ¿no? El señor López-Gatell diciendo, no hombre, el cubrebocas no sirve, no hombre, el presidente no contagia. Pues tuvimos que recurrir a médicos como el doctor Moreno, como el doctor Alejandro Macías, para que nos dijeran cosas realmente científicas, porque los que estaban en la Secretaría de Salud, pues eran populistas, como bien lo dijo el doctor, populistas que fueron irresponsables y hicieron que México tuviera el mayor número de mortalidad a nivel internacional. Bueno, salvo Estados Unidos, México creo que fue el segundo lugar, José Luis, ¿no? Sí, junto con Brasil por ahí, e India. Sí. Bueno, pues sí. Pues no nos resta más que irnos a la pausa. Mándanos sus comentarios. ¿Qué piensa usted de esta operación que le hicieron a la niña? ¿Debe hacerse justicia?